Mi nombre es Blanca Ajá, y vivo aquí en California. en California. Un abrazo. Tengo mucha gente de California. Un abrazo para allá, para todos ustedes, amiga, incluyéndote a ti. Bueno, sin más, pues vamos a empezar con tu vivencia, amiga. ¿Qué nos quieres contar? Sí, mira, te voy a contar acerca de una bruja que vivió a un lado de mi casa. Ah, ok. Ajá. Mira, el relato empieza así. Esa señora llega a vivir a una vecindad. La vecindad era propiedad de mi abuelito. Ujú. Mi abuelito tenía una vecindad muy grande y él se dedicaba pues a darle hospedaje a las personas que no tenían familiares y o que nadie se quería ser responsable de ellas. Ya. Ubícanos en el tiempo, amiga. ¿Esto hace cuánto fue? Bueno, te estoy hablando como en el 70 y tantos, Ay, caramba, no, ya hace tiempo. 1970 y tantos, sí, O- ya hace muchos años. ok, adelante. Entonces, una de esos cuartos vivía una señora que se llamaba María Nicanora. Y esa señora, pues vendía dulces y se dedicaba a hacer cacahuates garapiñados. Pues nosotros creíamos que era para sostenerse, ¿no? Sus gastos. Ya. Renta no pagaba, pero pues se tenía que pagar pues su comida, ¿no? Entonces esta señora un día se llega y se enferma y pide ayuda pues, para que la asistamos y había una enfermera por la misma cuadra, iba y la atendió. Bueno, se compuso la señora, pasó el tiempo y todos los días en la noche era pared de por medio nada más mi casa y la casa de ella. Ajá. Y las paredes eran de adobe. Entonces, un día, pues siempre le escuchábamos que en la noche le daba mucha tos y empezaba a mover su mesita donde tenía los frascos con los dulces, como que se iba agarrando de la mesita para llegar a su cama. Es decir, tú desde tu cuarto, desde tu casa, percibías todo el trayecto de ella, ¿verdad? Sí, porque era nada más una pared de por medio. Sí, La sí. misma pared que era de ella era la de nosotros, porque Ujú. mi abuelito cuando mis tíos y mi papá se empezaron a casar, pues les empezó a repartir para que tuvieran donde vivir. Ajá. Era la misma vecindad, nada más que ya dividida, para sus hijos. Claro. Y un día en la noche escuchamos que como si se hubiera estrellado un animal en la ventana de la casa. Ajá. Muy fuerte, un animal muy pesado. Era ya en la madrugada. Y mi papá se levanta y sale a la calle y ve que era una lechuza. Sí. Él dijo que era una lechuza, pero era más grande que una lechuza. Cuando él entra a la casa para agarrar un costal, y salir a la calle pues para recoger el animal porque se veía el animal herido, Sí. ya no está, ya no se encontraba el animal. Y no fue mucho el trayecto porque mi papá entró y a lo que era el patio y salió y ya no lo encontró. Ujú. Pero se empezó a escuchar la tosedera de Doña María y el movimiento de los frascos. Entonces ya por lo regular, pues mi papá ya sabía a lo que se dedicaba Doña María. Y mi papá siempre decía en la noche, apenas llegó Doña María, porque ya oíamos las tos y los frascos. Era la señal que ella llegaba. ¿Esto a qué hora sucedía, amiga? Pues ya en la madrugada, ya eran como las 4, porque mi papá se levantaba como a las 5 de la mañana, porque mi papá se levantaba a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas y llevarlas a las parcelas. Entonces, a otro día nos habla la otra señora, la otra viejita que se llamaba Doña Toribia, y nos habla y nos dice que pues que Doña María se sentía mal y que estaba sangrando. Entonces ya va mi mamá y le habla a la enfermera y le dice que si puede ir a revisar a Doña María. Y sí, va y la revisa, y lo que pasa que en el área izquierda, en el brazo y en el hombro, tenía perdigones. Ah, ok. Ajá, tenía unos perdigones y lo que hizo la muchacha fue sacarle, bueno, la señora fue sacarle los perdigones
y pues no se dio parte porque doña María no quiso, Sí, dijo claro. que no. Ajá, que, o sea, que lo que se pudiera hacer ahí se hiciera, y pero que no dijera nada a nadie. Entonces, como a los días que fue, como eso fue como un sábado, domingo, lunes, pasa un señor preguntando que si no sabíamos de una persona herida. Sí. Entonces nadie dijo nada. Nadie, no, pues no sabemos nada y no sabemos nada. Y el señor dijo, es que yo le tiré a una bruja, ya me tenía harta y siempre nos va a molestar. Pero pues nadie dijo nada, nadie mencionó nada, y pues doña María siguió en las mismas, ¿no? Sí. Todas las noches salía. Ok, la duda era de que como era la vecindad, era un portón grande de madera por donde mi abuelo metía las vacas y salían las vacas. Esa era la entradera y salidera del corral del ganado. Ellas no tenían luz. Doña Toribia le ponía una cadena con un candado hacia afuera, a la puerta de doña María, y doña Toribia se ponía la cadena con el candado hacia adentro. O sea, la incógnita era cómo salía y cómo entraba. Exacto, me dejaste pensando. Cómo salía y cómo entraba todos los días en la noche, porque el candado no cabía en el orificio, porque ellas usaban unos candados gruesotes. Yo le decía que eran los candados de los cofres de los tesoros de los piratas. Sí. Así eran unos candados grandes, y entonces no cabía en el orificio. Bueno, pues se compuso doña María y siguió. Nosotros jugábamos en la calle, pues ya en la tarde todos salíamos a jugar a la calle, y nuestra diversión era salir, entrar al corredor del pasillo de la vecindad y correr alrededor, que había un pozo, correr alrededor. Y ese día doña María pues tenía una tina de esas de aluminio. Ajá. Y tenía muchas fotos alrededor de personas, y tenía agua y tenía velas. Las velas flotaban, velas negras. Bueno, pues nos metimos sin hacer ruido y vimos que doña María estaba haciendo eso, y pues como no le gustaba a doña María, nos corría y cerraba el portón. Un día, pues doña María siempre, en la mañana cuando mi abuelo ordeñaba la vaca, la señora, doña María, siempre le pedía un jarro de leche a mi abuelo, pero tenía que ser de una vaca específica. Solamente tomaba leche de la vaca que ella quería. Entonces, ese día mi abuelo pues estaba molesto, enojado, y le dijo que no. O sea, que ya no le iba a dar el jarro de leche. Y doña María pues le dijo que le iba a salir caro ese jarro de leche que no le había querido dar. Y le dijo que a partir de ese día iba a andar huyendo y no iba a encontrar descanso. Y el chiste que decía mi abuelo que había sido como una maldición. Bueno, pues doña María siguió en las mismas. Todas las noches era lo mismo. Llegaba en las madrugadas, y como la señora fumaba mucho, de esos cigarros faritos. Ah, sí, claro. Viejísimos. ¿Sí? Ajá, sí, eran de los cigarros faritos, porque era lo que fumaba la señora. Ajá. Mucho. Entonces, un día, para no hacerte el cuento tan largo de doña María, un día empieza a gritar en la madrugada, pero eran unos gritos que pegaba de ayuda, que quería ayuda y que la auxiliáramos. Entonces me brinco yo la barda, porque el portón pues lo cerraban con un morillo, un palo, lo atrancaban las dos puertas, y pues no había manera de abrirlo por fuera, sino tenía que quitarse el morillo por dentro. Ajá. Entonces me brinco yo la barda, le quito el morillo y voy y le toco a doña Toribia para que nos abriera la puerta de doña María, para saber qué era lo que estaba pasando con ella. Sí. La señora, cuando abren la puerta, que le quitan la cadena, sale un aire tan helado, pero helado. Ajá. Ellas se alusaban con un candil, un mechero de petróleo. Ella estaba tirada en el suelo. Cuando va mi papá y la levanta y la sube a la cama, doña María no puede hablar, está trabada, y como si le hubiera dado un ataque de epilepsia.
La acuestan en la cama y van y le tocan a la enfermera. Y ya viene y la ve y le dice que le dio como un shock. Y ella dura 3 días que no puede hablar. Nada más movía sus ojos. Cuando ella empieza a hablar, una de las vecinas lleva al señor cura. Y el señor cura le empieza a platicar con ella. Para esto antes ella nos dijo que era un hombre y una mujer. El hombre se la quería llevar y supuestamente la mujer la defendía. En su delirio. En su delirio. Ok. Y el hombre fue el que la tumbó de la cama porque nosotros la encontramos casi a la entrada de la puerta del cuarto. El cuarto era un cuarto muy grande, por decirlo, un 5x5. Oye, ahora justo, bueno, tú viste el cuarto entonces, ¿viste algo que fuera, algo fuera de lo común? No sé, un Cristo invertido, velas supongo, no sé, algo que nos puedas decir, detallar. Mira, en el cuarto ella siempre tenía velas negras. Ajá. En un rincón. Ella tenía una mesa y ahí tenía muchas velas negras. Es lo único que yo te puedo decir porque hasta después, cuando ella murió, fue cuando vimos más cosas. Ok. Entonces, el señor cura va y la confiesa, y yo lo único que escuché fue que le dijo: no te puedo dar la absolución hasta que no remedies todo el mal y el daño que has hecho. Y el señor cura se salió y volteó y le dijo a una vecina, le dijo: yo no puedo hacer nada por ella hasta que ella no remedie todo el daño que ha hecho. Sí. Pues de ahí ella ya no se levantó de la cama. Ella tuvo una muerte muy, muy triste porque se allagó, okay, a pesar de los cuidados que le daban, porque la enfermera se hizo cargo de ella. Ella se allagó y de las llagas le salían gusanos. ¿Se engusanó? Ok. Su tortura duró 2 años. Así engusanada con todo y... No, pues... Y le curaban la llaga, se componía y le brotaba otra, y le cerraba la llaga y se componía y se le brotaba otra. O sea, no era todo el cuerpo allagado, no. Se le cerraba la llaga, pero le brotaba otra en otro lado y le brotaban gusanos. Ajá. Entonces, su tortura de ella duró 2 años. Cuando ella ya se vio muy mala, manda a llamar a mi mamá y manda a llamar a la vecina, que era prácticamente las que estaban más al pendiente de ella. Ajá. Porque la señora era sola, no tenía familia. Ella era, a lo que nos contaba, era una persona que anduvo en la revolución. Sí. Era soldadera. Órale. Si tuvo hijos o no tuvo hijos, solamente ella lo supo, pero ella, nunca la fue a ver nadie en el tiempo que ella viviendo ahí en la vecindad. Entonces, manda a llamar para esto. Mi mamá tenía mi hermana chica, mi hermana tendría como algunos 6 meses, apenas se sentaba. Sí. Y la niña de la vecina igualmente. Entonces doña María le dice que si le regala a mi hermana, que para ella cruzar y no pagar todo lo que ella debía. Entonces le dice, ¿cómo? Sí, dice, si tú me dices que me regalas a tu hija, dice, yo voy a cruzar. Ella decía, voy a cruzar el río sin mojarme. ¿Qué sería el río Jordán? Ya ves que hablan del río Jordán. Ajá, dice, ya ves que dicen que llegan a un río y tienen que cruzarlo. Sí, sí. Ajá, y hay una persona que está del otro lado que les dice si puedes cruzar o no puedes cruzar. Ajá. Entonces ella hablaba de un río y decía que si mi mamá decía que si le regalaba a mi hermana, ella cruzaba el río sin mojarse. Entonces mi mamá le dice que no. Entonces le dice a esta otra vecina y le dice, pues claro que no, ¿cómo cree que le voy a dar a mi hija? Y van con el padre y le dicen, fíjese que así, y le dice, mire, no se preocupen, ahorita vamos. Y el señor cura Luis, me acuerdo que se llamaba señor cura Luis, va y habla con ella y le dice que sus pecados eran sus pecados
Y ahí tenía que jurar que no iba a intentar llevarse las vidas de esas criaturas. Entonces la hacen jurar que no se las iba a llevar. Y exactamente fue un 31 de julio cuando ella muere. 31 de julio. A las 11 de la mañana. Cuando nosotros regresamos de la fiesta, que no andábamos arreglando todo para su fiesta de mi hermano, Sí. que iba a cumplir 2 años mi hermano, nos dicen que acababa de morir doña María. ¿Me recuerdas de qué año, amiga? Ella muere en 1984. Ok, adelante. Entonces muere doña María y pues la entierran, ¿no? La gente se cooperó, acababa de morir un muchacho y lo habían trasladado de aquí de Estados Unidos para México y llevaba doble ataúd y la familia le dona el ataúd a doña María. Y ya pues nada más se hace el pago de lo del cementerio y la llevan a sepultar. Ahora viene lo bueno, cuando nos toca limpiar el cuarto de doña María, pues ya le dice mi abuelo a mi papá que pues que lo ayude a sacar todo lo de doña María, pero todo eso se va a quemar. Sí, por supuesto. Afuera en el corral empiezan a sacar todo. Y tenía unas macetas, en las macetas tenía muñecos con alfilerillos enredados y con fotografía y el nombre de las personas, de todos los trabajos que había hecho. Sacaron todo eso. Pero déjate cuento que abajo del colchón, porque era una cama muy antigua, con de esos colchones como de una borra gris. No sé si te acuerdas o te llegaste a saber aquellos colchones viejos de borra. Sí, claro. Muy pesados. Sí, por supuesto. Pues abajo de ese colchón tenía unas alas de petate que supuestamente doña María se las ponía para volar. ¿Qué tal? Ajá. Me imagino que el cuarto debe haber apestado horrible, ¿no? No, sí. No, todo eso era tremendo. Y yo me acuerdo que mi yayo siempre nos decía, nunca le vayan a comprar nada a doña María. Sí. Nunca le compren dulces a doña María, pero pues uno no entendía, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se ponía a hacer sus cacahuates garapiñados, eran deliciosos. Nunca he comido unos cacahuates como los que hacía doña María. Ajá. ¿Y nunca te sentiste así como que enferma o algo, que los hubiera embrujado? No, nunca. Menos mal. Nunca. Entonces, pues muere doña María y se limpia el cuarto. Pero ahora ese cuarto esa propiedad le tocó a uno de mis tíos. En ese cuarto no se puede vivir. Sí. Ese cuarto se escuchan voces. Cuando alguien se queda a dormir ahí, se les acuesta, se les sube el muerto y los jalan de los pies. Y dice que se escuchan cosas igual, como si el movimiento de frascos y no hay frascos. Entonces se oye que tose una persona y cuando mis primas me decían, porque pues a ellas no les tocó lo de doña María, ya mi tío era el más chico, fue el último que se casó. Entonces cuando ellas dicen, es que ahí se escucha una mujer toser y se escucha como si fueran movimientos de frascos y mi papá dice, pues es doña María que anda todavía ahí. Sí, así es. Oye, ¿pero tú efectivamente los escuchaste después de muerta? No, porque esa propiedad quedó abandonada. Ajá. Por mucho tiempo, hasta que mi tío se casó. Comprendo. Entonces ya fue el último pedazo que le tocó a mi tío. Sí. Porque cada que se iba casando un hijo, mi yayo tenía mucha propiedad. Era dueño de mucha propiedad, era como dueño de más de media manzana. Ok. Entonces a cada hijo que se iba casando le iba dando su propiedad. Sí. Y al último que le tocó fue a mi tío y le tocó ahí. Entonces ese cuarto lo utilizan como bodega. Nadie vive ahí. Nadie se queda, ¿no? Pues cómo no. No, nadie vive en ese cuarto. Qué interesante relato, amiga. Gracias. Sí. ¿Y qué más quieres contarnos? A ver. Pues mira, ahora te quería contar ese asunto de doña María y después te vengo a contar pues ya lo que le sucedió a mi yayo por la maldición de doña María. Cierto, ok, adelante. Ajá, mira, mi yayo pues como tenía su ganado y sus parcelas,
tenía una vaca que le decían la pájara porque volaba las cercas dobles y se iba la vaca. Ajá. Un día cuando fue a recoger su ganado para traérselo a su casa, no encontró la vaca y de ahí empieza toda esta tragedia. Mi yayo fue a dar pues en la noche junto con mi bisabuelo, perdón, fueron a buscar esa vaca y no encuentra, al final la vienen encontrando en una barranca y ellos se dan cuenta de que pues hay unas personas cargando unos camiones en esa barranca, pues de lo que se vende ahora. No sé si lo puedo decir para que no te vayan a... A ver, menciónalo y ya lo entra a edición, si se puede, pues no lo dejo. Bueno, pues ellos se dedicaban al tráfico de... Ok. Hubo uno de ellos que se dio cuenta quién era la persona que los había visto. Y pues mi yayo ya de ver eso, pues mejor dejó la vaca, ¿no? Dijo, ay, que se quede y vámonos. Claro. No nos vayan a hacer algo aquí. Y se va, y de ahí pues empieza el calvario de mi yayo. Esta persona, junto con sus hermanos y sus parientes, pues lo encaran donde quiera que él andaba. Lo amarran y lo arrastran por las calles a cabeza de caballo. Y bueno, amenazado y pues diciéndole que pues si dice y llega a decir algo de lo que él vio, pues él empieza a matar a sus hijos, ¿no? Entonces, una vez que fue a recoger en la noche su ganado, esta misma vaca tumbó una cerca y para desgracia de mi yayo esa cerca colindaba con esa persona. Nada más era una cerca de por medio que colindaba las tierras. Y cuando tumbó la vaca, la cerca se destapa un cajón. Ajá. De dinero. Entonces mi abuelo, pues como tenía un guayín, carga ese cajón y eran puros centenarios. Pues se lo lleva a mi abuelo para su casa. Ese dinero fue enterrado por su abuelo de esas personas. Okay. Y lo buscaron por mucho tiempo y nunca supieron dónde lo había enterrado el abuelo. Entonces, ¿quién iba a decir que la vaca lo iba a destapar? ¿Y quién se iba a imaginar que en esa cerca iba a estar enterrado el dinero? Sí, en efecto. Entonces, mi abuelo pues se lo lleva para su casa y pues de ahí empieza todo el martirio más fuerte, ¿sí? Sí. Porque cuando vieron que la cerca estaba derrumbada y había un hueco del tamaño de la caja, pues se imaginaron que mi abuelo se había llevado el dinero, que tanto habían buscado ellos. Y de ahí se pone la situación un poquito más pesada. Ya no nada más era que lo amarraban a mi abuelo y lo arrastraban, ya eran amenazas que llegaban armados a la puerta de la casa a amenazarlos. Entonces, un día ya por el camino real, era un camino real muy grande, lo emboscan. Uno estaba de un lado de una cerca y el otro del otro lado del camino y el finado pues le sale por el frente. Al finado se le encabrilla el arma y no puede, pero mi abuelo sí saca y le da. Comprendo. Ajá, y entonces él cae ahí y los otros dos parientes que iban supuestamente a ayudarle se dan a la fuga. Se van, pero cuando ellos disparan le dan al señor por la espalda. En vez de tirarle a mi abuelo, le dan al otro señor. Y el de mi abuelo fue en la frente. Ay, ok. Entonces de ahí pues lo que hizo fue huir. El caballo se quedó ahí. Sí. Pero mi abuelo se fue cruzando las tierras a llegar a la carretera y en eso venía uno de sus hijos, que venía de un pueblito donde mi tío tenía unas tierras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo iba a dar la casualidad que mi abuelo sale a la carretera a esperar un camión que lo llevara a la central? Y resulta que va pasando mi tío con su camionetita. Sí. Y pues ya se lo topa y le dice mi abuelo, dice, pues acaba de pasar esto y acaba de suceder esto. Y pues lo que hace mi tío es llevarlo a Guadalajara con uno de sus hermanos que vivía ahí, cerquitas de la central camionera.
lo deja y se regresa por su pasaporte, porque mi abuelo era ciudadano norteamericano. Bien. Entonces regresa por su pasaporte y sus papeles y se va a llevárselos. Ya llega mi tío a la casa de su hermano de mi abuelo y se lo llevan a la central camionera, lo ponen en un camión y se va. Se viene para acá, para Estados Unidos. Y pues empieza ya el show allá. Cuando viene mi tío de regreso de Guadalajara, pues ya anda la judicial buscándolo. Ajá. Y se topan y por desgracia se llaman igual. Se llama Lorenzo Camarena. Anda, pues. Padre e hijo. Sí. Entonces meten a mi tío a la cárcel. El tío que lo había encontrado y que lo llevó a la central, a él lo agarraron. Sí. Qué A caray. él lo agarraron. Sí. Y lo meten a la cárcel y meten al caballo también. Sí. Entonces, pues acá se empiezan a mover todos mis tíos y mis tías, pues agarrando un abogado y van, pero para esto pues a mi tío pues lo golpean muy feo, Sí. muy mal, que lo golpean y lo hacen que quieren que firme la confesión que él hizo ese problema. Claro. Pero pues mi tío no tenía nada que ver ahí. Entonces estas personas iban y le ponían pacas de billetes al juez, vivo o muerto, lo querían. Entró hasta el FBI. Fue una tortura horrible. Yo a nadie se lo deseo eso porque es algo muy, muy pesado. Me imagino, sí. Muy feo. Y era no tanto porque mi yayo abriera la boca, sino que ellos tenían el coraje por el dinero que se había encontrado mi abuelo. Uh-huh. Y empezó esa desgracia en la familia, muy fea. Los más grandes nietos la vivimos y fue una cosa tremenda, porque hasta el señor cura nos discriminaba. Ok. Todos hicieron a favor de la familia doliente y en la escuela pues era una tortura. Nosotros estábamos en un colegio de monjas y era algo especial. Uh-huh. Todo lo que vivimos. Con decirte que llegaban vestidos de civiles o de vendedores a buscarlo, y acá mi abuelo pues en Estados Unidos pues tenía que estarse moviendo de diferentes partes para que no lo encontraran. Para que no lo encontraran. Bueno, pues ya como a los que fue como 40 años tenía de haber pasado todo eso. Sí. Pues mi abuelo ya grande, ya tenía. Cuando él regresó, que estuvo en mi casa en Guadalajara, ya mi abuelo tendría como unos 80 años. Sí. Y de ahí pues él ya nos dijo que se quería ir a su casa. Y pues ya le dijo a mi papá, allá no puedes estar más que encerrado. Dijo, no me importa, lleven para mi casa. Y se lo llevaron para su casa y ahí duró como unos 10 años. Ajá. Pero la familia de esta persona agarran a mi tío y lo golpean, lo chicotean, en la calle, con las chicotas de los caballos, sí. Las cuartas, lo chicotean y se da cuenta mi abuelo y sale con su caballo y va y les toca la puerta y pues diciéndoles que pues que ya los dejen en paz, pero pues mandan llamar a la policía y lo meten a la cárcel. ¿Al abuelo? Él estuvo en la cárcel, sí, ya mi yayo. Estuvo en la cárcel. Lógico que ya no lo metieron al área ya de presos porque pues ya era una persona mayor. Sí, claro. Para este tiempo ya tenía mi abuelo 90 años. Ya era una persona que decía el abogado que no tenía por qué parar a la cárcel, uh-huh, porque ya era una persona muy grande. Pero así lo llevaron y lo tuvieron 6 meses hasta que lo sacamos. Para esto se acabó todo. Sí. Todo, se acabaron las vacas, se vendieron las parcelas. Fue de ser una familia económicamente bien, se acabó todo. Oye, ¿y el dinero que se llevaron también? Se acabó todo se acabó. Todo, no quedó nada. Entonces, pues se logró sacar a mi yayo de la cárcel, pero ya de ahí fue de estar enfermo. A él se le revienta una úlcera en el estómago y él queda en estado de coma. Caray. Entonces le hacen un lavado, pero ya el doctor nos dijo, ¿saben qué?
Él ya no va a vivir hasta, él nada más va a vivir el tiempo que se le tarde en descomponer la sangre, Sí. la transfusión que le pusieron. Pues yo me quedé a cuidarlo, porque yo soy químico farmacobiólogo. Entonces yo me hice responsable de él, de estarlo atendiendo y estarlo chequeando y estarle aplicando sus medicamentos. El doctor nos dijo, aquí ya no tengo nada que hacer, se lo pueden llevar a su casa y le arrimamos todo lo que se necesitaba, el oxígeno, todo para atenderlo. Bueno, la primera noche que nos quedamos, porque se quedaban mis tías conmigo y uno de mis primos, el más grande, me ayudaba a voltearlo porque a cada 2 horas lo teníamos que estar volteando para que no se fuera a llagar y estarle dando golpecitos en la espalda para que no se le fueran a paralizar los pulmones. Entonces ellos me ayudaban. La primera noche que lo llevamos a la casa fue una noche de terror. Empezó un aire, a pesar de que toda la casa estaba cerrada, empezó un aire que no sabíamos de dónde venía. Era un aire helado, pero de ese aire que te hace vibrar. Sí. Y hasta los huesos. Oíamos que en el techo andaba un caballo, corría un caballo. Un caballo en el techo, órale. Ajá, haz de cuenta que era un tropel de un caballo que andaba en el techo. La casa es de teja, no podía haber un caballo arriba, pero se escuchaba el tropelazo del caballo. Y era un frío que así le pusiéramos en las puertas, porque la casa de mi abuelo es de adobe y las puertas de madera, muy antigua, porque fue una de las primeras casas que hubo ahí en ese pueblo, que le decían la hondonada, y fue una casa, ¿cómo te quiero decir? Una casa donde llegaban los arrieros, así que imagínate una casa bien antigua. Sí, claro. Llegaban los arrieros que venían a Guadalajara a vender su producto y llegaban a esa casa, era un mesón. Cuando mi abuelo llega a México, compran esa propiedad y pues la casa lo único que se le hizo fue ponerle piso y enjarre a las paredes y pues la casa se quedó prácticamente como estaba. Entonces no había por dónde entrar a tanto aire, pero era un aire muy feo. Bueno, esa fue la primera noche, que todos no nos explicábamos qué era lo que estaba pasando. La segunda noche se empiezan a caer todas las fotografías. Tenía mi abuelo fotografías de sus papás, de mi tía Socorro, de una tía que murió cuando estaba chiquita. Sí. Tenía la foto de ella, la foto de mis abuelos cuando se casaron, y empiezan a caerse todas las fotos. Y en eso escuchamos que la puerta de la calle la toca. Para esto te estoy diciendo que eran las 2 o 3 de la mañana. Ajá. Mi primo pues creyó que era uno de mis tíos que fue a ver o si necesitábamos algo, porque todos viven alrededor. La casa de mis abuelos está en la esquina y todos viven alrededor de con ellos. Sí. Entonces mi primo se para y va a abrir la puerta y resulta que no era nadie conocido, era un hombre vestido de negro. Nunca nos dio la cara y nunca nos dijo qué quería. Entonces, pues mi primo le pregunta qué se le ofrecía. Nunca le contestó. Se dio la vuelta y se fue. Bueno, para esto ese fue el segundo día. El tercer día vuelve a suceder lo mismo. El aire, el tropel de los caballos, y se oía en la casa, en el corredor, afuera, unas cadenas que arrastraban. Entonces pues ya nos empezó a causar más extrañeza, y mi primo a otro día se fue con el señor cura y pues le dijo lo que estaba pasando, y el señor cura le dice que se lleve la campanita y aceite del Santísimo y le ponga una crucecita de aceite del Santísimo a las puertas y le ponga mi yayo en la frente y en la nuca. Y esa noche estuvo todo tranquilo. Y exactamente a las 12 de la noche le dijo el señor cura que tocara la campana. Y nos pusimos a rezar y mi primo empezó a tocar la campana. Bueno, pues esa noche estuvo muy tranquila. La quinta noche
vuelve a aparecer esta persona Ujú. en la puerta. Llegó, tocó, pero ya de una manera, unos toquidos como si fuera la judicial cuando llega a tocar, Ah, sí, claro. que te quieren tumbar la puerta, así. Como con la mano abierta, ¿verdad? ¡Paz, paz! Ajá, sí, así. Entonces se para esto ya estaba mi papá. Esa noche se quedó mi papá, estaba uno de mis tíos y estaba mi primo, porque mi primo nunca se despegó de con nosotros. Sí. Él pues quería mucho a mi yayo y nunca se despegó de ahí. Él siempre era mi compañía, él se iba a trabajar en las mañanas porque él trabajaba en el banco agrario y terminaba su turno y ya de ahí se quedaba ahí conmigo toda la tarde y toda la noche. Ya nomás me decía, vete a descansar un ratito y ya me regresaba. Entonces se para mi papá y mi tío y le dice qué es lo que quiere y no le contesta. Entonces se para mi tía y ya salen todos a la puerta y le dice que qué es lo que busca, que qué es lo que quiere, qué se le ofrece. Y no les contesta, nunca les dio la cara. Entonces ya uno de mis tíos pues sí le empieza a contestar ya más groseramente. Y este hombre en su cara de todos, porque no nada más era uno, era mi tía, era mi papá, mi primo y mi otro tío, se les desaparece en su cara. Bueno, pues ya se meten todos y ya dijo mi tío, esto no es nada bueno. Bueno, exactamente a los 10 días, mi yayo abre los ojos, pero empieza a vomitar toda la sangre que se le había puesto ya descompuesta. Cuando él termina ya de vomitar, haz de cuenta que se hubiera aliviado. Se sentó, pidió agua, pidió de comer. Mi tía, una de mis tías fue y le cocinó, le trajo su comida, le trajo su agua, se comió todo, pidió hablar con mi abuelita, estuvo platicando con ella desde las 1 de la tarde hasta como a las 10 de la noche. Nada más eso sí nos dijo que quería hablar con ella y que nos retiráramos. Entonces todos acá pues nos salimos afuera a la cocina y ellos se quedaron ahí platicando. Cuando terminaron de platicar, mi yayo nada más se volvió a acostar, dio un suspiro y murió. ¿Cómo crees? Sí, qué coraje. Ajá. Pensando murió. Que se iba a aliviar. Ajá, 10:55 de la noche, él falleció. ¿Te acuerdas muy bien de la hora? Sí, porque yo vi cuando él dio el último suspiro, estaba la doctora dándome los medicamentos. Sí. Y estábamos chequeándole el suero porque ya se lo iba a cambiar. Vi la hora y eran exactamente 10:55 cuando mi yayo dio el suspiro y murió. Entonces pues ya se empezó a hacer todo el trámite para pues hacer todo el proceso de la sepultura. Fueron por el cajón, se amortajó, se vistió. A mí me tocó vestirlo, limpiarlo, vestirlo y meterlo al ataúd. Entonces ya, pues, cuando todavía mi papá y mis tíos se fueron a traer el ataúd para meter a mi abuelo al cajón, faltó uno de mis tíos. Se acababa de ir mi tío. Y estábamos en el pasillo, mi primo, que yo le estaba diciendo a mi primo que no le llorara. Mi primo estaba muy desconsolado. Mi tía estaba gritando en el patio. Cuando escuchamos el grito de mi abuelo gritándole a mi tío el más chico. La puerta del corral se abrió, a pesar de que tenía candado, la puerta del corral se abrió, se cayó la cadena y fue cuando escuchamos el grito de mi yayo que le gritaba a mi tío. Y ya mi tío llegó corriendo. ¿El grito que hizo qué decía? Le gritaba José. Ajá. Y entonces fue cuando cayó la cadena y el candado de la puerta del corral. Sí. Porque todas las casas se comunicaban por el corral. Entonces, ahí fue cuando vimos que se abrió la puerta del corral y se cae la cadena. Y nos quedamos todos, hasta mi primo se quedó callado y mi tía, porque dijimos, ¿cómo si el candado estaba cerrado? Bueno, pues ya
Disculpa lo del trueno, aquí todavía siguen festejando el 4 de julio. No te preocupes, ni siquiera se escuchó aquí, al menos yo no lo escuché. Ok, entonces, pues ya entra mi tío corriendo y dice, ¿qué pasó? Pues ya le dan la noticia de que murió mi abuelo. Ya. Y ya agarra y pues ya mi tío se queda ahí. Pues ya hacen todo el proceso, se lleva y se sepulta a mi abuelo. Y hubo una persona que le dijo a mi papá y a mis tíos, estas personas pagaron a una persona para que le hiciera un trabajo de brujería y lo matara. Ah, qué caray. Fíjate, yo pensando que entonces no fue la brujería, la maldición que le había echado la No, la maldición de Doña María, decíamos que había pasado eso por la maldición de Doña María, porque resulta que el finado y mi abuelo eran compadres. Ya. Y coincidía porque Doña María le dijo, vagarás y no encontrarás tu paz. Sí. Y esas palabras las tengo bien, bien grabadas, porque se lo dijo delante de mí Doña María. No, pues no son cualquier cosa, imagínate de una bruja. Y mi abuelo vagó por muchos años. Claro. Muchos años anduvo vagando. Y sí le dijo, vagarás y no encontrarás paz. Entonces, eso fue una. La otra, pues ellos eran compadres, ¿sí? Y pues, como compadres, pues mi yayo nunca fue un rajón de decir, lo voy a ir a reportar que lo que era se dedicaba, pues cada quien sabría, ¿no? Claro. A lo que se dedicaba. Entonces, esa fue fue una desgracia para la familia. ¿Qué tal? Qué buenos relatos me contaste, amiga, ¿eh? ¿Tendrás algo más que haya pasado después? Pues después de que, por ejemplo, después de que falleció, si escuchaste el grito, ¿no se les apareció después o algo? Mi yayo, fíjate que estuvo bien curioso, porque mi abuela siempre decía que mi yayo andaba en la casa. ¿Andaba qué? Y ella en la casa. Siempre se aparece en la casa. Sí. Entonces, a mi primo le preguntó al padre, y dice, el padre le platicó que cuando mueres por un trabajo, pues no es tu hora de muerte, todavía no te corresponde morir. Sí, en efecto. Entonces, vagas hasta que es tu tiempo de llamarte. Entonces yo pienso que mi abuelo pues anduvo vagando por mucho tiempo todavía en la casa. Sí. Porque mi abuela decía que se le sentaba en la cama y le decía que se fuera con él. Y mi abuela nunca se quiso ir con él, le decía, no, yo no me quiero ir. Y he escuchado a varias personas que dicen que se les aparece su esposo cuando muere y les dicen que se vayan con ellos. Y mi abuela siempre decía, no. Mi abuela siempre fue una persona que ella no le daba miedo. Ella tenía como un don de ver, oír y escuchar cosas. Ajá. Entonces ella no le daba miedo. De hecho, ella sabía cuando alguien iba a ir a verla, o sabía lo que había pasado sin que nadie se lo dijera. Y a veces nos dejaba con la boca abierta, porque una vez mi tía habló y les dijo a mis tías, voy a ir, una de sus hijas vive acá en Estados Unidos. Y dice, voy a ir, pero le voy a dar la sorpresa a mi mamá para un 10 de mayo. Voy a ir a verla. Dice, pero no le digan para sorprenderla. Bueno, pues ya un día nos dice mi yaya, ustedes están muy callados y no me quieren decir, pero yo sé que Lupe va a venir a verme. Ajá. Y todos nos quedamos, ¿quién le dijo? O siempre decía mi abuela, voy a hacer comida. Le decía, ¿para qué hacen tanta comida? Dice, porque uno nunca sabe quién va a llegar a verlo. Sí. Y resulta que llegaba alguien de más, ¿verdad? Y resulta que llegaban. Y ella decía, en mi casa siempre habrá un plato de comida para la persona que llegue. Claro. Y sí, así muchas cosas que empezaron a pasar después de que mi abuela murió, pues como al poquito tiempo empezaron a fallecer los hermanos de este señor. Ya nomás creo que queda un hijo. Ajá, pero ya todos los demás murieron.
No, Ajá. muy buen relato. Me gustó mucho la continuidad que tiene con respecto al el abuelo con la muerte de la bruja. Me gustó mucho. ¿Algo más que nos quieras decir para cerrar sesión? Pues bueno, a recomendarles tu programa, me ha gustado mucho. Gracias. Yo soy muy aficionada a lo paranormal, aparte de todo lo que me ha pasado y de lo que seguimos viviendo cada día, y pues recomendarte y para adelante, para que siga creciendo esta comunidad. Gracias, amiga. Muchas gracias. El placer es mío, créeme, escucharlos a todos ustedes. Bueno, querida amiga Blanca de California, muy buenas noches. Muy buenas noches, que tengan una feliz noche.